¿Te cuesta comprender y memorizar la información que lees? ¿Sientes que por más que lo intentas no eres capaz de retener y aplicar tus aprendizajes en tu día a día? Pues quédate aquí porque estás en el sitio correcto. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son las formas más eficientes de aprender según la neurociencia. Además, quiero decirte que todas estas estrategias las puedas aplicar tanto si eres un alumno con ganas de mejorar tu rendimiento académico como si eres un profesor con ganas de que tus alumnos aprendan mucho más y mucho mejor. Y por supuesto, si eres padre o madre y te gustaría ayudar a tus hijos, estos consejos te irán fenomenal. Aunque en la actualidad cada vez han ido apareciendo más formas de aprender y de estudiar, todavía a día de hoy cuesta encontrar estrategias que realmente sean efectivas. Y esto se debe a que tradicionalmente la única forma que se ha concebido a la hora de aprender ha sido con el ensayo y el error. Ojo, y no quiero decir que esta estrategia no sea una buena forma de aprender. Eso sí, estarás conmigo que seguramente no sea la más eficiente. En este sentido, durante los últimos años ha ido ganando más terreno la neurodidáctica, una disciplina que une los conocimientos de la neurociencia, de la psicología y de la educación. Por lo tanto, cada vez ha sido más frecuente el estudio del cerebro para identificar las estrategias de aprendizaje que mejor se adaptan al funcionamiento de nuestro cerebro. Para que se me entienda, por primera vez y de forma científica se está teniendo en cuenta el modo en el que funciona tu cerebro para averiguar cuál es la mejor forma de poder aprender. Algo totalmente contrario a lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que ahora te daré el secreto mágico para aprender todo aquello que quieras? ¿Que te voy a desvelar la clave para mejorar tu productividad y rendimiento en cualquier ámbito de tu vida? Pues bien, si me das unos minutos, te lo explico. Yo soy Lucas Pedicato, graduado en psicología y especializado en técnicas de estudio, y en este vídeo, y respondiendo a la pregunta que se formulaba anteriormente, te voy a dar los secretos mágicos para empezar a aprender mucho más y mucho mejor. Y para hacerlo, me gustaría introducir los avances más novedosos tanto de la neurociencia como de la neurodidáctica. Esta última se basa en entender el funcionamiento y la forma en la que aprende tu cerebro para hacer que la comprensión y la aplicabilidad de la información sea mucho más sencilla. Y propone lo siguiente. En primer lugar, debes establecer metas claras y muy específicas. Empecemos por el principio. Quiero que pienses en tus objetivos. ¿Cuántas cosas te has propuesto poder alcanzar este año? Si han sido más de 3 o más de 4, debes priorizar. Y ojo, esto no quiere decir que no puedas conseguir más de 2 o 3 objetivos durante el año, pero sí que es verdad que deberás afrontarlos de uno en uno. Como bien sabrás, nuestra atención es muy limitada y por lo tanto, cuantas más actividades quieres hacer, menos podrás enfocarte en cada una de ellas. Y además, existirá mucha más probabilidad de que te puedas distraer. Y es por esto que cuando trabajamos en un escritorio despejado, limpio y ordenado, nos concentramos mucho más. O que si, por ejemplo, vamos al supermercado sin una lista de la compra, acabamos comprando más cosas de las que necesitábamos. Imagínate que ahora ya has definido exactamente qué objetivo o qué dos objetivos quieres alcanzar durante este año. Pero ¿cómo deberán ser estos objetivos? Pues bien, es muy importante entender que es tan relevante tanto seleccionar los objetivos como ser capaz de poderlos definir. Y en este sentido, la neurociencia nos dice que todos los objetivos deberían ser SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y sobre todo que puedas establecer un tiempo límite para poderlos alcanzar. En pocas palabras, que puedas tener un control sobre estos propósitos para poder ver hasta qué punto te vas acercando o te vas alejando de todos ellos. Y si por ejemplo fuera el caso de que en alguno estás viendo que no vas en el camino adecuado, que puedas ser capaz de poder solventarlo. Y para acabar, algo muy importante acerca de tus objetivos es que solo los podrás cumplir si se da un aspecto primordial. Y este es que encuentres un equilibrio entre un objetivo que te resulte muy motivador, pero que a la vez tengas los recursos necesarios para poderlo afrontar. Y recuerda, todo lo que no se encuentre en este equilibrio o bien te va a estresar o bien te va a aburrir. En segundo lugar, trata de motivarte constantemente. Y es que este es un aspecto clave. Y no porque la motivación vaya a hacer que tu memoria funcione mejor, ya que no por estar más motivado aprenderás y recordarás mucho mejor, sino más bien porque la motivación te empuja a hacer todas aquellas cosas necesarias para poder conseguir ese aprendizaje. Por ejemplo, a dedicarle muchas más horas, a invertir mucho más esfuerzo o incluso a estar mucho más atento y concentrado. Ahora bien, lo que muchas veces pasa es que debemos estudiar y aprender información que pensamos que no tiene ni sentido ni utilidad para nosotros. Que sabemos que nos va a ayudar a aprobar ese examen de ese día en concreto, pero que pasados unos días nos vamos a olvidar.
y por lo tanto, esto es muy aburrido. Y es precisamente así que con el paso de los años se ha ido formulando esa tradicional idea de que aprender y estudiar es de todo menos divertido. La realidad debería ser que el objetivo de aprender fuera que el aprendizaje fuera duradero, es decir, que no se olvidara rápidamente, que fuera transferible, es decir, que lo pudieras aplicar en contextos diferentes al contexto en el cual lo aprendimos, que fuera funcional, es decir, que lo pudieras usar para algo más que simplemente reproducirlo verbalmente. Y finalmente, que fuera productivo, es decir, que a medida que aprendiéramos más, fuéramos mejores aprendientes y en consecuencia pudiéramos aprender mucho más y mucho mejor. ¿Y cómo se puede aprender de esta forma? Pues bien, la única forma de hacerlo es atribuyendo un sentido y una utilidad a todo este conocimiento. Aunque ahora pienses que va a ser imposible que lo puedas aplicar a otros contextos, espérate, porque estoy muy seguro que en un futuro lo podrás hacer. Podrás extrapolarlo a otras situaciones y resolverlas con mucha más seguridad. Además, lo más importante de todo es que estarás alcanzando la habilidad más relevante de todas las que te puedas imaginar: la oportunidad de aprender a aprender. Y es justamente esto lo que realmente te hará crecer personalmente y profesionalmente. Así pues, a partir de ahora, intenta no ver únicamente el árbol en solitario y amplía tu foco para ver el bosque entero. No te centres en si la información es aburrida o no, sino más bien cómo la aplicarás, en qué contextos lo harás y qué beneficios te va a aportar todo esto. Espera un momento. Antes de seguir, y si te está gustando el contenido, por favor te pido que me puedas dejar un like y que te suscribas. En tercer lugar, la metacognición. Y te estarás preguntando, ¿y qué significa esta palabra tan extraña? Pues bien, básicamente se refiere a la capacidad que tenemos para reflexionar sobre nuestros propios procesos de pensamiento y la forma en la que aprendemos. Es decir, básicamente entender lo que está haciendo tu cerebro a la hora de aprender. Durante los últimos años, la neurociencia ha asegurado que entender correctamente este proceso te va a ayudar muchísimo a aprender y a estudiar mejor. Y realmente tiene su lógica. Si tú, por ejemplo, eres corredor de 100 metros y quieres batir el récord mundial, ¿cómo lo harás? Pues lógicamente será básico entender cómo funciona tu actividad motora y cuál es la técnica más eficiente para correr más rápido. O por ejemplo, imagínate que dentro de poco se acercan celebraciones navideñas y tu objetivo es cocinar para toda la familia. Quieres mejorar tu plato estrella porque la última vez no estuvo a la altura y esta vez no puede volver a pasar. Así pues, ¿cómo lo harás? ¿Seguirás repitiendo los mismos pasos una y otra vez? ¿O será mejor intentar comprender la esencia de la receta, qué pasos realmente tienes que llevar a cabo y sobre todo la forma en la que la podrás adaptar a tu forma de cocinar? Pues a la hora de aprender sucede exactamente lo mismo. Y no te asustes, porque no te estoy pidiendo que conozcas las zonas cerebrales más relevantes, las conexiones que existen o los nombres tan extraños que se dan a las diferentes partes del órgano, sino más bien de que comprendas aspectos básicos del cerebro, como por ejemplo, que de la misma forma que aprende, también olvida, y por lo tanto será muy relevante repasar la información. Que existen muchas formas de hacer más atractivo el temario a estudiar, que hay horas y momentos del día donde estarás mucho más concentrado y mucho más enfocado, que hay entornos donde serás mucho más eficiente respecto a otros, y en general de entender cómo funciona el proceso de aprendizaje. Todo esto te va a ayudar a ser mucho más productivo y a obtener muchos mejores resultados invirtiendo menos tiempo. El cuarto punto es que uses las emociones a tu favor. Si ahora te pregunto cuál ha sido el día más vergonzoso de tu vida, ¿qué me responderás? O si por ejemplo te pregunto por el día que más lloraste y que peor te sentiste, ¿qué me responderías? ¿Verdad que serías capaz de recordar las dos situaciones con todos los detalles posibles? Es más, seguramente puedas decirme cómo fue, dónde fue, cómo reaccionaste e incluso si había más personas a tu alrededor. ¿Y qué crees que hace esto posible? Pues bien, esto se debe a que las zonas del cerebro dedicadas a la memoria y a las emociones interactúan constantemente entre ellas. Esto quiere decir que cuanta más emoción haya en los acontecimientos de tu vida, mucho más y mucho mejor los vas a recordar. Y absolutamente de la misma forma pasa a la hora de aprender. Te puedo asegurar que no va a ser lo mismo estudiarse una página simplemente leyéndola
y repitiéndola 1000 veces que, por ejemplo, tratando de vincular emociones y haciéndola mucho más amena. Y sí, es muy fácil decirlo y más complicado hacerlo. Es por eso que te pongo un ejemplo. Imagínate que tuvieras que estudiarte la historia de tu país. Pues la forma en la que yo lo haría sería transformando todo el contenido en un conjunto de situaciones inverosímiles. Desde atribuir voces de pito o voces de ogro a los malos de la historia, hasta imaginarme que las situaciones más tensas, como podrían ser batallas o negociaciones, suceden en escenarios surrealistas, como por ejemplo una discoteca. Si lo piensas, si colocas a los personajes de la historia peleando todos juntos en una discoteca mientras discuten por sus intereses, no solo harás que el proceso de aprendizaje sea mucho más divertido y mucho más ameno, sino que será imposible de que te puedas olvidar de quién participaba, de qué defendía y qué es lo que quería. Así pues, déjate llevar por la imaginación y crea tu propia película. Te puedo asegurar que lo recordarás durante muchísimo tiempo. En quinto lugar, aléjate del estrés. El estrés no es más que un estado de tensión física o de tensión mental generada por una situación complicada. Ya sea porque las demandas de la situación superan a tus recursos o porque simplemente no cuentas con los recursos necesarios. Tienes que entender que el estrés no siempre tiene por qué ser malo. De hecho, tener mínimos niveles de estrés te ayuda a estar más concentrado, enfocado y mucho más atento. Ahora bien, como es lógico, cuando estos niveles de estrés ya no son adaptativos, tu aprendizaje decae. Esto se debe a que el estrés afecta directamente a esas regiones del cerebro orientadas al aprendizaje y por lo tanto las limita. En este sentido, la mejor forma de poner el estrés a tu favor es dejando que te afecte de forma mínima y de forma adaptativa, permitiendo que te mantenga activo, preparado y listo para aprender. Es decir, buscando el equilibrio perfecto. Ahora bien, encontrar el punto perfecto y sobre todo mantenerlo no será fácil. Yo te recomiendo que para alcanzar este punto perfecto puedas encontrar aquellas actividades que te ayuden a relajarte, a desconectar y a evadirte de todo. Y en este sentido, el ejercicio físico es una de las mejores formas de hacerlo, pero no es la única. De hecho, hay tantas como cosas encuentres que te vayan a relajar, te ayuden a desconectar y que sobre todo te hagan disfrutar. Y es que parece muy simple, pero la única forma de ser eficiente a largo plazo es cuidando tu salud física y tu salud mental. El sexto punto es que puedas hacer tu seguimiento personal. ¿Y qué nos dice la ciencia sobre este punto? Pues básicamente que para mejorar tus aprendizajes y para alcanzar cualquier objetivo debes tener un muy buen seguimiento. Como he dicho antes, para poder mejorar en cualquier aspecto de tu vida debes tener un control, debes poderlo analizar y en consecuencia podrás mejorar. Pero es que además, tener un buen seguimiento también te va a aportar dopamina, la conocida molécula de la motivación que te permite estar constantemente atento y constantemente motivado. ¿Y sabes cuál es el tipo de recompensa que libera más dopamina? Pues aquellas que no podemos predecir, es decir, que no sabremos cuándo vamos a recibir. De hecho, ¿por qué creéis que hay tanta gente adicta a los casinos y a las ruletas? No es únicamente por ganar e irse a su casa, sino más bien por la emoción de ¿y si hoy fuera mi día? Viven de esa motivación efímera que a veces recibirán y que muchas otras no recibirán. Y es justamente esto lo que los mantiene adictos. En el contexto de aprendizaje podría ser que un día y sin haber estudiado demasiado obtuvieras una muy buena nota. No sabes por qué ha pasado y ese día vas a recibir un chute muy grande de dopamina, pero lógicamente no siempre puedes vivir de estas situaciones. Por lo tanto, la forma más segura de alcanzar todo aquello que te propones es con un buen seguimiento. De esta forma, no solo tendrás más probabilidades de obtener los resultados esperados, sino que además el propio seguimiento y el ir viendo que vas alcanzando cada pequeño objetivo que te lleva hasta la meta final, en sí ya es una fuerte recompensa. Así que a partir de ahora, ves haciendo tu evaluación, ya sea diaria o semanal, ves mejorando poco a poco todo aquello mejorable y sobre todo, disfruta del proceso. Y en séptimo y último lugar, la visualización negativa. Seguro que has escuchado los increíbles beneficios que te aporta el hecho de llevar a cabo la visualización positiva. Es decir, de imaginarte a ti mismo consiguiendo todo aquello que te propones. Y la verdad es que esta es una muy buena forma de motivarte, al menos al principio. Ahora bien, pasados los primeros días y para mantener la constancia, la ciencia dice que es mejor hacer otra cosa. Y es que de hecho, propone que será mucho mejor, pasados unos días, empezar a emplear la visualización negativa y no tanto la visualización positiva. En pocas palabras, imaginarte a ti mismo fracasando,
no consiguiendo el objetivo y recibiendo el castigo mental por no haberlo alcanzado. En este sentido, las personas somos un poco peculiares y se ha podido demostrar que preferimos evitar las consecuencias negativas que perseguir las consecuencias positivas. Por ejemplo, te mantiene mucho más concentrado y mucho más atento el evitar suspender un examen que directamente ir a por la buena nota. Y es que de hecho se ha demostrado algo totalmente surrealista, y es que podemos incluso doblar las probabilidades de conseguir aquello que nos proponemos usando la visualización negativa en vez de la positiva. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría agradecerte tu tiempo invertido y que me puedas dejar aquí en comentarios si conocías todos estos puntos y estrategias y si incluso estás aplicando alguno de ellos. Y si quieres conocer más puntos de vista y perspectivas de la neurociencia a la hora de estudiar y a la hora de aprender, únicamente te pido que me puedas dejar un like y que te suscribas.